Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a presentar la Asociación del Estado Nutricional en adultos mayores con COVID-19 que reciben terapia respiratoria de alto flujo con la gravedad. Bueno, como sabemos, el estado nutricional en el adulto mayor se ve relacionado con el proceso de envejecimiento influenciado por el mantenimiento del mismo a lo largo de la vida. Deteriorado de sus capacidades funcionales por ser personas polifarmacia y por la situación socioeconómica en la que se encuentran, además de que se puede presentar dificultad para alimentarse y codependencia. La malnutrición, su prevalencia va desde un 6.9% de desnutrición, 42,4% sobrepeso y 28,3% en obesidad. La presencia de desnutrición en el adulto mayor se relaciona con mayor número de admisiones y estancia intrahospitalaria, mayor riesgo de caídas, disminución de la función física, empeoramiento de la calidad de vida e incremento de la mortalidad. Bueno, ¿y qué es COVID-19? Es una enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. El virus puede propagarse desde la boca a la nariz de una persona infectada en forma de pequeñas partículas líquidas que se expulsan cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. Y su asociación con el estado nutricional es que la infección por SARS-CoV-2 se ve relacionada con un riesgo alto de malnutrición, ya que principalmente por el aumento de los requerimientos nutricionales y la presencia de un estado inflamatorio severo y universal provocado por disneas, diarrea, pérdida del gusto y del olfato que lleva a un estado hiporéxico, además de que se presenta un desgaste biológico inerte a la edad y mayor prevalencia de comorbilidades. También se ve asociado por enfermedades asociadas, la disminución de la ingesta debido a la edad, la pérdida de masa muscular que lleva a sarcopenia y la pérdida de peso. Jamie, ¿sí le cambias, porfa? Ya. Hay una asociación del estado de COVID-19 con la insuficiencia respiratoria, que es la primera etapa. Después, los pacientes tienen una necesidad de alta de concentración fraccional de oxígeno inspirado, que es el FiO2. Entonces, en los pacientes con SARS-CoV-2, en los pacientes con mayor edad, tienen más riesgo de fibrosis pulmonar, que hay un desarrollo de curación anormal y además una lesión pulmonar de alto riesgo. En nuestros antecedentes, el primero es que en este artículo evaluaron la prevalencia de desnutrición y sus factores relacionados en pacientes ancianos con COVID-19 en China. Las variables que tenían relacionadas con nosotros es que se basaban en comorbilidades, utilizaron el MNA, se basaron en la malnutrición y fue en personas con COVID-19. Los hallazgos que encontraron es que la prevalencia de la desnutrición en pacientes ancianos con COVID-19 fue alta y se debe fortalecer el soporte nutricional durante el tratamiento, especialmente en aquellos con diabetes mellitus, baja circunferencia de pantorrilla o baja albúmina. El segundo que tenemos, evaluaron los riesgos nutricionales entre los pacientes mayores con COVID-19 y sus resultados clínicos asociados mediante tamizaje. Utilizaron el NRS 2002, el MUST. La relación que tienen es que fue en personas con COVID-19, utilizaron métodos de cribado y se basaron en la malnutrición. Lo que ellos encontraron fue que la NRS 2002, el MNA y el NRI
son herramientas útiles y prácticas con respecto a la detención de pacientes con COVID-19 que están en riesgo nutricional, así como que necesitan una intervención nutricional adicional. El tercero, en este evaluaron la desnutrición en pacientes hospitalizados con COVID-19. Investigaron los vínculos entre la desnutrición y la gravedad de la enfermedad al ingreso y estudiaron el impacto de la desnutrición en los resultados clínicos. Las relaciones que utilizaron los métodos de cribado se basaron en la gravedad, su asociación del estado nutricio y COVID-19 y que fue en personas con COVID-19. Lo que ellos encontraron fue que el COVID-19 en unidad médica dedicadas a cuidados no intensivos asocia con una alta prevalencia de desnutrición, especialmente en pacientes trasladados desde la UCI. Estos datos enfatizan la importancia del cribado nutricional temprano en estos pacientes para adaptar el manejo en la consecuencia. En justificación tenemos que en magnitud, actualmente la pandemia producida por SARS-CoV-2 nos permite identificar que en México supera los 900,000 casos positivos en este virus. Y según la Secretaría de Salud del Gobierno de México, en el corte del jueves del 29 de octubre del 2020, este cobró la vida de casi 90,000 personas. En trascendencia, la importancia de este estudio es que se mostrará el impacto que tiene una evaluación nutricional oportuna para los pacientes con COVID-19, ya que al ser causante de una pandemia global, el trabajo resulta ser útil tanto para profesionales de salud del área, tanto profesionales del área de salud, quienes podrán dar mejores tratamientos y soporte nutricional. En factibilidad tenemos que diversos estudios han demostrado que la atención nutricional adecuada y precoz es capaz de reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 en un 35%. Y por último, en vulnerabilidad, tenemos que las vulnerabilidades que podría presentar este proyecto es que algunos de los sujetos de este estudio pasen a intubación o estos sean dados de alta. Para el planteamiento del problema, tenemos que la prevalencia de desnutrición en los adultos mayores es del 6.9%, que de no ser tratado puede llevar a un incremento en la mortalidad. Y más ahora con el COVID-19, causante de un fenómeno muy importante que se ha venido enfrentando en los últimos meses, ya que de no evolucionar a un estado grave conduce a un estado inflamatorio agudo, llevando así mayores requerimientos energéticos que de no ser cubiertos conducen a un riesgo nutricional, más aún de los que ya tiene este grupo de edad. Para la pregunta de investigación, ¿existe una asociación del estado nutricional en adultos mayores con COVID-19 que reciben terapia respiratoria de alto flujo con la gravedad inicial? En hipótesis de trabajo, existe una correlación positiva en el estado nutricional en adultos mayores con COVID-19 que reciben terapia respiratoria de alto flujo con la gravedad. Y en hipótesis nula tenemos que no existe una correlación en el estado nutricional en adultos mayores con COVID-19 que reciben terapia respiratoria de alto flujo con la gravedad. El objetivo general es evaluar si existe una asociación del estado nutricional de los adultos mayores diagnosticados con COVID que reciben terapia respiratoria de alto flujo con la gravedad. Siguiente. Los objetivos específicos, el número 1 es evaluar el estado nutricional de los pacientes que fueron diagnosticados con COVID-19 y reciben terapia respiratoria de alto flujo con LMNA. Y el segundo es recolectar los datos que implican la gravedad, es decir, el índice ROTS, la saturación de oxígeno y el SAFI. Siguiente, por favor. El 3 va a ser relacionar lo que es el estado de estos pacientes con los datos que implica la gravedad inicial, que les había dicho anteriormente. Siguiente.
Nuestro tipo de estudio es de diseño ecológico. Nuestro universo viene siendo aquellos pacientes que tienen COVID, que sean adultos mayores. Y el tamaño de la muestra compete a solo 16 pacientes hospitalizados. Siguiente. Los criterios de inclusión vienen siendo aquellos que tienen firma de consentimiento informado, que tengan igual o mayor a 60 años diagnosticados con COVID y que reciben terapia respiratoria de alto flujo. La exclusión viene siendo aquellos pacientes que ya tienen ventilación mecánica, es decir, el siguiente paso después de que no hayan mejorado, y aquellas personas diagnosticadas con cáncer que reciben quimioterapia, problemas hepáticos y insuficiencia renal. Y para eliminarlos van a ser aquellos que retiren lo que es la carta de consentimiento informado, que presenten alguna complicación y pasen a la ventilación mecánica y que tengamos la información incompleta. Siguiente. Las variables. Tenemos las independientes, que viene siendo gravedad inicial y la terapia de alto flujo, y las dependientes es el dióxido de carbono, los litros por minuto, el índice ROTS y su diagnóstico, la saturación de oxígeno y su diagnóstico, la fracción de oxígeno inspirada, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y su diagnóstico, repeticiones por minuto, temperatura, evolución, el tamizaje MNA, peso, IMC, y las de control es edad, sexo, talla y comorbilidades. Siguiente. Bueno, les voy a decir aquellas que creo que no son tan obvias, pero aún así se las voy a mencionar y ya las que siento que ustedes no vayan a entender, se las explico. Fueron ordenadas las variables por orden lógico-cronológico y empezamos por peso, talla, IMC, edad, sexo y comorbilidades. Todas estas fueron autorreportadas y las comorbilidades se dividió en tres respuestas, lo que fue la unidad de medida, es decir, 1, ninguna, 2, una y 3 o 2 o más. La temperatura la tomamos con un termómetro. Siguiente. El dióxido de carbono fue por capnografía, los litros por minuto por un flujómetro de toma mural, las repeticiones por minuto viene siendo por un frecuenciómetro, la fracción de oxígeno inspirada fue mediante un cálculo, es decir, el 50% del volumen de la corriente, la saturación de oxígeno fue por medio de un oxímetro de pulso y su diagnóstico fue mediante la observación y se dividió en 4 respuestas, es decir, aquellos que presentaban 95 a 99% estaban en un rango de normalidad, el otro viene siendo el del 91 al 94% que tienen hipoxia leve, de 86 a 90% es hipoxia moderada y aquellos que presentaban menor a 86% tenían una hipoxia severa. Siguiente. El índice ROTS fue mediante un cálculo, es decir, dividimos lo que era la saturación de oxígeno entre el FiO2 y entre la frecuencia respiratoria. Y su diagnóstico fue mediante la observación y lo clasificamos entre 1, que era menor gravedad, aquellos que tenían un puntaje de mayor a 4.8, y aquellos que tenían mayor gravedad, que era un puntaje de 4.8, bueno, menor. El síndrome de dificultad respiratoria aguda fue mediante un cálculo. Dividimos lo que fue la saturación de oxígeno entre el FiO2 y su diagnóstico fue mediante la observación y lo pusimos en 4 secciones. La primera es leve, aquellos que presentaban un puntaje de 310 a 460. Moderado, aquellos que tenían 160 a 310. Y aquellos que ya estaban severos, que era un puntaje menor a 160. Ahí. Siguiente. Ahora tenemos la gravedad inicial, que fue por medio del índice ROT, saturación de oxígeno y el SAFI, y lo dividimos en 4 secciones. Aquellos que no tenían ninguna gravedad estaban leves, hipoxia o tenían disnea. Su evolución se dividió en positiva y negativa. La terapia de alto flujo fue en retiro y continuación, y el MNA pues ya venía determinado. Aquellos que presentaban un puntaje del 12 al 1 era estado nutricional normal. Aquellos que tenían en riesgo de desnutrición era de 8 a 11 y desnutrición de 0 a 7. Siguiente. Y el diagrama de flujo de cómo recabamos los datos fue primero recolectar al grupo de ancianos que presentaban COVID-19 y después determinamos si recibían terapia de alto flujo. Si la respuesta era no, lo descartábamos, y si la respuesta era sí, pues recabamos los datos de la historial clínica
y sobre la ventilación mecánica. Después le aplicábamos el MNA y ya veíamos qué datos nos había arrojado para hacer la evaluación. En consideraciones, ética y bioseguridad, el proyecto no es de carácter invasivo, fuera de lo que implica. Además, sigue los lineamientos de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud en su título segundo. En plan de análisis estadístico, para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 20. Los datos obtenidos se presentan mediante media, desviación estándar, frecuencia y porcentaje. Debido a su naturaleza no paramétrica, se procesaron con la prueba estadística Spearman, considerando una significancia estadística con valor de P menor a 0.05. Bueno, ya les presentaremos lo que son los resultados y la discusión. Siguiente. Ahorita meramente les vamos a presentar datos descriptivos de los datos cualitativos. Aquí tenemos en la tabla número 1 datos descriptivos de acuerdo a la terapia de alto flujo, que son variables cualitativas de acuerdo al retiro o la continuación de la terapia. Bueno, tenemos en primer lugar estos dos grupos, en donde la mayoría está en la continuación, que es 9 personas, y en el retiro están 7. En ambos grupos lo que predomina son hombres. En las comorbilidades, en el primer grupo se llevan de la mano aquellos que no tienen ninguna comorbilidad y aquellos que solamente presentan una, mientras que el segundo, que tienen una continuación, que es un dato curioso para mí, bueno, es que la mayoría presentan 2 o más, es decir, el 55.6%. Me imagino que tiene algo que ver con que no tengan una buena mejora. El índice ROTS, aquellos que están en el primer grupo tenían menor gravedad y aquellos que tenían la continuación eran los que tenían una mayor gravedad. La saturación de oxígeno en el primer grupo, la mayoría tenían una saturación adecuada, mientras que en el segundo la gran mayoría estaban entre la hipoxia y la hipoxia severa. El síndrome de dificultad respiratoria en el primer grupo, la gran mayoría estaban en severo y en el segundo eran aquellos que estaban también en severo. La evolución, pues obviamente en el primer grupo era positiva, por algo se les retiró, y aquellos que continuaron, la gran mayoría estaban en una evolución negativa. Siguiente. En cuanto a la ingesta, tenemos que en el primer grupo la mayoría era igual, no presentó ningún cambio, mientras que en el segundo grupo se llevaba de la mano aquellos que consumían menos o aquellos que consumían de igual manera. La pérdida de peso en el primer grupo fueron 3 datos los que estaban con los mismos porcentajes, aquellos que tenían una pérdida de peso superior a 3 kilogramos, aquellos que no se sabía si tenían alguna pérdida, y aquellos que no presentaban ninguna pérdida de peso. Y en el segundo, la mayoría tenían una pérdida del 1 a 3 kilogramos. La movilidad, en la primera sí podían salir en la calle, en el primer grupo digo, y en el segundo, de igual manera. Problemas neurológicos, todos tenían demencia leve. Y en el estrés agudo, la mayoría tenían estrés. Siguiente. Y el IMC diagnóstico, tanto en el primero como en el segundo grupo, tenían un IMC normal. Y el estado nutricional, en el primer grupo tenían un riesgo de desnutrición, me imagino que por lo mismo de que es algo desgastante la enfermedad. Y en el segundo estaban igual. Siguiente. En la tabla 2, lo que tenemos es que más que nada seccionado en 4 grupos, si lo quieren ver de alguna manera. Son datos descriptivos de las variables cualitativas de acuerdo a la gravedad inicial, representado por medio de frecuencias y porcentajes. Bueno, aquellos que no tenían ninguna gravedad son los que están en mayor número de pacientes, que son 11. En los que tenían leves son 1 y los que tenían hipoxia es 1 y disnea 3. En los 3 grupos, no, en 3 de los 4 grupos, la mayoría eran del sexo masculino
En las comorbilidades, en la mayoría no presentaba ninguna comorbilidad. En el índice ROT, aquellos que estaban sin ninguna gravedad inicial en el primer grupo tenían una menor gravedad, mientras que en el segundo, no, en todos era lo mismo. Perdón, es que están los números algo pequeños y no alcanzo a ver muy bien. La saturación de oxígeno, en el primer grupo predominaban aquellos que tenían hipoxia, en el segundo aquellos que tenían hipoxia moderada, en el tercero que estaba normal y en el cuarto igual. El síndrome de dificultad respiratoria, en el primero estaban aquellos que tenían una severidad y en los siguientes 3 de igual manera. Siguiente. En cuanto a la evolución, el primero que no presentaba ninguna gravedad inicial era negativa, la gran mayoría, mientras que en los siguientes 3 tenían una evolución positiva. En la ingesta, en el primer grupo presentaban una menor ingesta, mientras que en los siguientes 3 grupos tenían una ingesta de igual manera. Y en cuanto a la pérdida de peso, en el primer grupo ambos se llevaban de la mano, aquellos que no se sabía si tenían una pérdida de peso o aquellos que tenían entre 1 y 3 kilogramos de pérdida. Mientras que en el segundo no se sabía y en los otros 2 la pérdida de peso era entre 3 kilogramos. Y la movilidad, bueno, en la primera parte del, perdón, en el primer grupo la gran mayoría sí se podía salir a la calle, y también en el último, mientras que los que estaban en leve y en hipoxia no podían levantarse. Siguiente. Tienes apagado el micrófono, Mónica. No sé si... Ya voy, permítame un poquito. Perdón, es que me están marcando del trabajo. Ay, Dios. Bueno, problemas neurológicos. Todos presentaban lo que era demencia leve. En el estrés agudo, todos los grupos sí tenían estrés agudo. Y en cuanto al IMC, en los 4 grupos tenían un IMC normal. El MNA diagnóstico, en el primer grupo tenían riesgo de desnutrición, en el segundo, tercero, cuarto, sí, también en los siguientes 3 grupos tenían lo mismo, riesgo de desnutrición. Siguiente. En la siguiente tabla, la tabla 3, se muestran los datos descriptivos cuantitativos de acuerdo a su retiro o continuación de la terapia. Muestramos medias y desviaciones estándar. ¿Sí me escucho o no me escucho? Sí, te escuchas. Ok, bueno, aquí creo que solamente es mencionar las medias y desviaciones estándar. En la edad, de acuerdo a su retiro o continuación, presentaban más en su retiro, más 72 fue su media, su desviación fue 15.66, en su continuación fue 67 y su desviación estándar fue de 5.54. Para el dióxido de carbono fue 36.5 en su retiro, fue su media, y 2.12 fue su desviación estándar. Para su continuación, la mayoría en realidad fue que estaba en retiro. Los litros por minuto, su media fue de 42.14 y su desviación estándar fue de 25.63 en retiro, y si continuaban con la terapia,
su media fue de 4.39 y su desviación estándar fue de 1.33. Su saturación de oxígeno en su retiro la media fue de 93.14 y su desviación estándar fue de 3.18. En su continuación fue de 87.11 su media y 7.28 su desviación estándar. El FIO2 su media en su retiro fue de 76.42 y su desviación estándar fue de 18.47. Su continuación, su media fue de 93.33 y su desviación estándar de 8.66. Para el SAFI, fue de 130.89 su media y su desviación estándar fue de 44.84. En su continuación fue su media de 94.38 y su desviación estándar fue de 14.26. ¿Qué es? Creo que son repeticiones por minuto. Solo no alcanzo a ver. Su media, si se retiraba, fue de 19.85 y su desviación estándar fue de 1.86. Si se continuaba con la terapia, fue de 22.44 y su desviación estándar fue de 3.71. Para la temperatura, su media, si se les retiraba, estaba normal, 36.45, y su desviación estándar fue de 0.21. Y si continuaban, igual era de 36.80 y su desviación estándar fue de 0.70. Para el puntaje del MNA total, su media fue de 8.57, que fue la mayoría, y su desviación estándar fue de 1.81. Y si se les continuaba, fue de 3.66 y su desviación estándar fue de 1.32. En el peso, la media fue de 72.71 y la desviación estándar de 9.42. Y su continuación, su media fue de 89.11 y su desviación estándar de 14.15. Para las tallas, la media fue de 1.63 y su desviación estándar fue de 0.06. Y la continuación, su media fue de 1.71 y desviación estándar 0.04. El índice de masa corporal, si se les retiraba la terapia, la media fue de 27.27 y su desviación estándar fue de 2.61. Si continuaban con la terapia, la media fue de 30.04 y la desviación estándar de 3.35. Más que nada aquí son datos descriptivos. Igual aquí son datos descriptivos de acuerdo a la gravedad inicial. Creo que aquí no se los voy a decir. Pasamos a la siguiente. Bueno, en la figura 1 se muestran los porcentajes totales de los pacientes con riesgo de desnutrición y desnutrición que reciben terapia respiratoria de alto flujo. Y se puede observar que existe una mayor prevalencia de riesgo de desnutrición, con un 93.8% en desnutrición que presentan el 6.3%. En comparación con otro estudio realizado en julio del 2020 en Wuhan, China, se llegó a la misma conclusión, ya que la prevalencia de desnutrición en pacientes ancianos con COVID-19 es alta y se evaluó con el MNA a 182 pacientes diagnosticados con esta misma enfermedad, además de evaluaron otros parámetros como la circunferencia de pantorrilla, albúmina, número de linfocitos y hemoglobina. Y se encontraron que el 27.5% estaban en riesgo de desnutrición y el 52.7% en desnutrición. Perdón, me equivoqué, al principio les había dicho que era igual, pero no es así. Una de las principales diferencias es que en nuestro estudio la mayor parte de las personas presentan riesgo de desnutrición, mientras que en el otro estudio la mayoría de la población estudiada ya tenían desnutrición como tal.
pudiendo ser que esto se debía a que nuestro tamaño de muestra era más pequeño, además de que ellos utilizaban el MNA completo y pruebas bioquímicas, mientras que nosotros solamente utilizamos el MNA-CF, es decir, aquel que estaba como resumido de bolsillo. Siguiente. ¿Sí se cambió? Sí. Bueno, en la tabla 5 se muestra la frecuencia y porcentaje de los pacientes con riesgo de desnutrición y de desnutrición. Viene siendo prácticamente lo mismo, nada más que con más datos. Y se fraccionó entre los que se retiraba y los que continuaban con esta terapia. En esta tabla se presenta que hay una mayor prevalencia en el riesgo de desnutrición de los pacientes que continuaban con la terapia que aquellos que ya la habían dejado. Con un valor no significativo de P de 0.437 y no encontramos estudios en los cuales exista una comparación de la relación del estado nutricional con esta esta terapia respiratoria de alto flujo. Más sin embargo, existen estudios en los cuales comparan este mismo con la ventilación mecánica. Como les había dicho anteriormente, la ventilación mecánica es un paso después de la terapia respiratoria de alto flujo. Esto pasa cuando un paciente no mejora. Donde se concluyeron que los estudios es un problema grave de salud, ya que un paciente crítico requiere asistencia ventilatoria mecánica. Una de las principales diferencias es el medio de intervención respiratoria, es decir, en ese estudio utilizaron lo que fue el paso siguiente, pudiendo generar que exista una relación directa con el estado nutricional, ya que esto viene siendo un tratamiento invasivo. Y más sin embargo, sin embargo, el riesgo de desnutrición puede verse incrementado por la prevalencia de esta misma terapia, es decir, la ventilación mecánica. Si bien existe un error de investigación, es decir, nuestra muestra solo consta de 16 personas, en este caso no obtuvimos cifras prevalentes que muestren que exista una asociación del riesgo nutricional con la terapia respiratoria de alto flujo. Aunque hay un artículo de revisión que ha planteado que el simple hecho de presentar una insuficiencia respiratoria, es decir, que no se encuentren en sus óptimas condiciones para poder no tener lo que son estas ventilaciones, digámoslo, de apoyo, se encontrará en un periodo de disnea al paciente, lo cual lo llevará a un estado de desnutrición o si bien a incrementar el riesgo a esta. Siguiente. En la tabla 6 mostramos la asociación del estado nutricional con la gravedad, tomando la gravedad como datos el índice de ROX, la saturación de oxígeno, el síndrome de dificultad respiratoria o SAFI. En este se puede observar que la asociación de la saturación de oxígeno con el puntaje del MNA se obtuvo un valor de P de 0.710, el cual no es significativo, y un coeficiente de correlación positivo de 0.101, lo cual indica que su fuerza de correlación es muy baja. En la siguiente variable, que es el MNA y la asociación del SAFI, obtuvimos un valor de 0.188, un valor de P, el cual no es significativo, y un coeficiente de correlación negativo que es menor a 0.347, lo cual indica una fuerza de correlación muy baja. No encontramos estudios en el cual existe una asociación del SAFI con el estado nutricional. Sin embargo, existe un estudio donde evaluaron 50 pacientes con COVID-19, los cuales presentaban síndrome de insuficiencia respiratoria provocado por dicho virus, donde encontraron que el síndrome respiratorio del SARS-CoV-2 suele ir acompañado de una inmovilización prolongada que puede provocar una reducción de las funciones musculares hasta la sarcopenia. La sarcopenia está relacionada con mayor riesgo de desnutrición, discapacidad y en general un empeoramiento de la calidad de vida. Una de sus principales diferencias es que no están correlacionando el estado nutricional con el SAFI, pero dicha evaluación elaborada nos permite observar que el hecho de que una persona tenga un virus que cause problemas respiratorios podría haber mayor probabilidad de presentar algún problema respiratorio.
Y por último, el índice de ROX y su asociación con el puntaje del MNA. Se obtuvo un valor de P de 0.035, que es significativo, y un coeficiente de correlación negativo, que es 0.29, lo cual indica una fuerza de correlación moderada. No encontramos estudios en el cual existe una asociación del estado nutricional con el índice de ROX y este mismo con la saturación de oxígeno. Sin embargo, existe un estudio del 2016 donde correlacionaron el estado nutricional con la función pulmonar a través de una espirometría, donde tuvieron que a medida que aumentaba el índice de masa corporal, también se incrementaba la capacidad vital forzada, que es CVF, y el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, lo cual indica una correlación positiva del estado nutricional con la función respiratoria. En conclusiones, perspectivas y limitaciones. En conclusiones, obtuvimos que los pacientes con COVID-19 que reciben terapia respiratoria de alto flujo, en este se encontró mayor número de personas en riesgo de desnutrición. En los pacientes estudiados se encontró que al recibir terapia respiratoria de alto flujo y tener COVID-19 no implica el incremento del riesgo de desnutrición o desnutrición. No se encontró un valor significativo en cuanto a la saturación de oxígeno. No se encontró una asociación entre el MNA y el SAFI. En cuanto a la asociación del puntaje del MNA y el índice de ROX, se obtuvo un valor de P significativo. No se encontró asociación entre el estado nutricional y la gravedad, pero sí lo hubo entre el índice de ROX. No se encontró una asociación entre el estado nutricional y la terapia respiratoria de alto flujo en los pacientes diagnosticados con COVID-19. Además, correlación entre la terapia respiratoria de alto flujo y la gravedad dio positiva. En este estudio, con los resultados obtenidos, no se encontró una asociación entre el estado nutricional en pacientes con COVID-19 que reciban terapia de alto flujo con la gravedad. Nuestra hipótesis de trabajo fue que existía una correlación positiva en el nutricional en pacientes con COVID-19 que reciben terapia de alto flujo con la gravedad. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, por lo cual se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula. En perspectivas, si bien se conoce que la ventilación mecánica afecta al estado nutricional, por ello es necesario nuevos estudios que planteen si la terapia de alto flujo puede llegar a afectar el estado nutricional y qué tan fuerte es su impacto hacia este. Para conocer la capacidad que tiene la terapia de alto flujo en afectar el estado nutricional y la gravedad, es necesario más estudios que hablen sobre esta asociación. Además, será necesario que en los siguientes estudios incluya un grupo control y un grupo de estudio mayor a 50 personas, tomando una medida al inicio y otra al final del estudio para poder comprobar con mayor exactitud si existe una asociación entre dichas variables. Dado que hay poca información del tema abordado, resultaría interesante que se siga trabajando con estas variables, pues podrían mostrar resultados diferentes. Y a limitaciones. La limitación que consideramos más importante en nuestro estudio fue el hecho que la cantidad de los participantes fue menor a lo que se esperaba, pues los resultados fueron tomados durante la contingencia y en el hospital había restricciones hacia los estudiantes, por lo que el número de muestra no estaba del todo a nuestro control. Y sería todo. Puedes dejar de grabar, Cintia, por favor. Ok, gracias chicos. Muy bien, comentarios en lo que ahorita dejan lo de la grabación, o bueno, lo quitan más bien.